Pero vamos a dedicarnos un poco más a lo que ha sido la tendencia política, sobre todo este fin de semana. Vamos a hablar un poco de esta primaria de las municipales y para eso tenemos también un amigo de la casa, pero que echaba de menos la Casa de Agricultura, pero primera vez junto a nosotros, a quien llegó la hora, Javier Pérez, analista político y académico de la Universidad del Desarrollo. Bienvenido a Llegó la Hora, Javier. Hola, Mara. Hola, José Francisco. Gracias por la invitación. Sí, ya echaba de menos esta casa radial, así que feliz de estar con ustedes. Sí, oye, hablemos un poquito de lo que pasó este fin de semana con las elecciones, las primarias de la municipal, que lo que me ha llamado la atención de todo esto ha sido la baja participación. ¿A qué se debe esto? ¿Tú crees que es algo se esperaba? ¿Tiene que ver con la información que se dio? ¿O es algo más bien natural de un proceso que es más de partidos que de una elección definitiva? ¿Cómo lo ves tú? A ver, un poquito de todo. Creo que todas las hipótesis que plantea Mara son correctas. A ver, venimos de una fatiga electoral importante, ¿no? Hemos tenido 6 procesos electorales en los últimos 3 años, ¿ya? Y de esos tuvimos también, especialmente los últimos 2, con voto obligatorio. Es una cuestión a la que volvimos después de casi más de 15 años que tuvimos con voto voluntario. Casi cerca de 15 años, perdón, porque fue un poquito menos, porque fue después de la reforma de la ruleta en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Por lo tanto, ha habido una fatiga electoral, eso es lo primero. Segundo, unas primarias que tuvieron poca difusión. Tercero, un país que no tiene cultura de primarias. Nosotros no tenemos cultura de primarias. Nosotros hemos tenido elecciones primarias que fueron importantes en su momento, especialmente para las candidaturas presidenciales, etcétera, pero no tenemos cultura, ¿no? No somos Argentina, en que las primarias incluso son obligatorias. Y cuarto elemento, efectivamente, muy poca difusión por parte del CERVEL y por parte del gobierno. Por lo tanto, esto era un cóctel. Uno dice, mira, ¿están todos los elementos del cóctel para que esto sea un fracaso? Sí, están todos los elementos del cóctel para que sea un fracaso. Y obviamente lo que tú dices es importante. Las primarias, el ciudadano las entiende o las ve casi como una cuestión que tiene que ver mucho más con los partidos políticos que consigo mismo, con su posibilidad de definir a los candidatos, y por lo tanto en un país que no ha tenido cultura de primaria, que viene con una fatiga electoral importante, y que obviamente esto sumado a que las primarias se hicieron en pocos lugares, en que la gente siente que no se define nada. Te diría que es la única primaria que se definió algo relativamente importante en Barnechea. Sí. Que un mundo súper específico, de un electorado con muchas características bien especiales, claro. Y por lo tanto, claro, uno dice, probablemente el que se elegía en esa primaria tiene una gran chance o gran parte de la chance de ser alcalde. Pero todo el resto, la verdad es que no había mucho de eso, y por lo tanto las elecciones tienen que tener 2 elementos para que la gente participe. Primero, que el elector sienta que hay mucho en juego, cosa que en este caso no era así, y segundo, que hay una alta competitividad, y tampoco era así, o sea que no sepamos el final de la película, claro. Y por lo tanto esos 2 elementos no se dan. Claro, y una cosa es la posibilidad de participar en un acto electoral, y otra es participar en un acto decisivo, donde sí, finalmente claro, el voto va a tomar una decisión. Y ahí, desde ese punto de vista, Javier, ¿cuáles deberían ser los parámetros para evaluar la participación en una primaria? Porque todos los antecedentes que dijiste tú son solo en algunas comunas del país. En la gran mayoría de las comunas que iban a primaria era de un solo sector político, por tanto ya hay que descontarle un porcentaje, al menos la mitad del padrón, pero podría ser incluso más. Y además no tienen este efecto decisivo, porque vemos que muchos deciden ir por fuera y por tanto está muy restringido la acción. ¿Cómo debiera evaluarse esa participación? Y también una segunda derivada es cuán riesgoso es que con una, entre comillas, relativa baja participación, los partidos dejen de interesarse también en llevar buenas alternativas a la primaria, porque saben que finalmente las cosas se están decidiendo en otros medios. Bueno, las 2 preguntas son muy interesantes, Ari. Voy a tratar de empezar por un poco por la parte posterior. Creo que hay que repensar el criterio de las primarias en Chile. Y hay que repensarlo incluso desde el punto de vista climático. Si nosotros seguimos pensando en primarias eventualmente para los
procesos que vienen vamos a tener siempre primarias en meses de invierno. ¿No? Eso es lo primero, tanto para elecciones presidenciales como para elecciones municipales. Ya, o sea, incluso hay criterio climático. Ese es el primer elemento. Segundo, cosas que escuché ayer y que me llamaron buenamente la atención. Creo que es importante establecer los criterios para primarias, especialmente cuando hay alcaldes en ejercicio y cuando son candidatos de alcalde en ejercicio. Creo que ahí hay un elemento que distorsiona bastante la participación. Pero ahí hay una cuestión que creo que hay que mirar y que hay que observar. Cuando hay primarias, en el caso de candidatos que tienen relación con alcaldes en ejercicio, creo que hay un elemento que mirar porque claramente ahí hay un elemento de competencia que disminuye. Ese es un segundo elemento. Un tercer elemento... Perdón, ese dato no vi. ¿Hubo alcaldes que fueron a primarias? No, alcaldes que fueron a primarias no, pero alcaldes que dejaron como una especie de... El legado. Claro, efectivamente sí hubo. Y eso creo que hay un elemento ahí que no es menor, que es un elemento que es siempre distorsionador. El tercer punto que era lo que tú planteabas, José Francisco, es decir, ¿cuánto tenemos que establecer primarias? Hay veces que las primarias se establecen solo en el caso de que compitan dos o más bloques, y esta es una experiencia que se da en muchos países del mundo. O sea, cuando hay la competencia de un bloque, no se sostienen las primarias. ¿Por qué? Porque eventualmente lo que tú necesitas lograr es una participación que motive al amplio espectro del electorado. Y por lo tanto creo que esta es una discusión que tiene que venir junto con otras reformas que son necesarias hacer para los procesos electorales. O sea, no es entendible que, por ejemplo, ayer, en una primaria en la Florida en que participaron, no sé si 20.000 personas, por ejemplo, en la centro derecha, etcétera, estuvieran todos los comercios cerrados, estuvieran todos los supermercados cerrados, todos los malls cerrados, todo la ley seca. O sea, tú dices, esta es una cuestión que, o sea, el tema de la ley seca es una cuestión que viene desde prácticamente los primeros albores de nuestra democracia. O sea, claro, tú no puedes, en el fondo no puedes haber un restaurante abierto, pero si compraste trago el día anterior, puedes estar perfectamente tomando en una casa. Creo que esto es una reforma integral a nuestros procesos electorales y creo que el ejemplo de las primarias es una cuestión que hay que mirar y hay que repensar cuáles son los criterios sobre los cuales se van a hacer primarias. Fíjate que en Paredones hubo una primaria entre el oficialismo. Ustedes saben que el candidato que ganó con el 80% de los votos fue inscrito como candidato, pero está inhabilitado para poder ser candidato en la papeleta. ¿Por qué? Porque tiene una inhabilitación de los próximos 5 años. Entonces, este tipo de cosas, porque en estos afanes hoy día, lo decía en otro medio, este afán que tuvo Bachelet como de decir yo vengo a reordenar el sistema político, que en vez de representatividad lo único que hizo fue aumentar la fragmentación. Una de las leyes que quedó mal hechas como tantas otras es la ley de primaria en Chile. O tenemos una cultura de primaria y establecemos ciertos criterios, o hay gente que habla de las primarias obligatorias. A mí no me gusta la obligatoriedad en el tema de las primarias, pero bueno, creo que una discusión grande todavía. Sí. Oye, vamos un poco a los resultados, porque pareciera que todos los actores políticos tratan de interpretar un poquito para su lado lo que fueron los resultados. Nos dicen como, claro, ganó, arrasó, pero la verdad es que con tan poca votación no significa nada. ¿Qué podemos ver un poco con estos resultados? Hay señales, por ejemplo, en cuanto a lo que se vio con respecto al oficialismo, que prácticamente el Frente Amplio le robó cierto espacio importante a la centroizquierda. Sí. Fue sobre todo la democracia cristiana. Eso finalmente se va a ver en el resultado final, pero ¿es una gran victoria del Frente Amplio, por ejemplo, o a lo mejor es un espacio tal vez para la oposición de ganarse esos votos? ¿Qué es lo que podemos observar de lo que se vio el fin de semana? Porque es bastante mezclada la opinión. Sí, mira, yo creo que grandes conclusiones nos podemos sacar. Creo que eso es lo primero. Pero tú das un titular interesante, Mara. Creo que ese es el primer titular. O sea, el Frente Amplio tiene mejor capacidad de movilización de electores que el socialismo democrático. Y creo que eso es algo que probablemente se va a ver también en el próximo proceso electoral. O sea, esta carnicería que empezó hace algún tiempo atrás probablemente va a seguir. Hay casos que son emblemáticos. O sea, Peñalolén, con una alcaldesa en ejercicio que llevó a las primarias oficialistas un delfín de ella, fue comida por el Frente Amplio y por el Partido Comunista. O sea, ahí hay una cuestión que es bien evidente y que es bien importante. Ex-DC, etcétera. Primer titular, el Frente Amplio y el Partido Comunista demostraron tener una mejor capacidad convocatoria. Y eso mismo pasó en la Florida, y eso mismo pasó en Valparaíso, etcétera. O sea, el socialismo democrático sigue sucumbiendo frente al Frente Amplio. Lo mismo en Providencia. Bueno, ahí hay hartos elementos. Después el segundo titular es que yo creo que hay un segundo titular que es bien importante y es que Renovación Nacional
renace en el sector oriente. Renovación Nacional estaba fuera del sector oriente después de lo que pasó con Raúl Torrealba y de lo que fue la salida de Felipe Guevara también cuando asume Cristóbal Lira. Y por lo tanto para Renovación Nacional era muy importante volver a tener presencia en el sector oriente. Ergo, la UDI sale de las antiguas comunas del distrito 23. O sea, ahí hay un elemento que es importante y la UDI se va a tener que atrincherar en Providencia y en La Reina, probablemente, que va a tener lo más probable buenos resultados con sus dos candidatos. Y el tercer elemento y el tercer titular que tú planteas, que creo que es bien importante, es el hecho de que la democracia cristiana efectivamente ya no se necesitan más demostraciones de la debacle que ha ido teniendo en los últimos 4 o 5 procesos electorales, pero que obviamente tiene la casa en el barrio equivocado y que probablemente después de esto, no sabemos si después de la próxima elección, si no logra la cantidad de votos en la parlamentaria, que es la elección que viene después, probablemente va a ser un partido en extinción en Chile. Y ese creo que también es ese es probablemente la representación del fin de los 30 años de la exconcertación. Claro, Oye, Javier, ¿y qué tanto influyen, por ejemplo, estos resultados de las primarias, con todos estos matices que hemos hecho y con una participación acotada, para el reordenamiento dentro de las propias coaliciones? Por ejemplo, vimos que en la primaria de Chile Vamos, Renovación Nacional tuvo un rol mucho más destacado que en las primarias anteriores. Vimos que la UDI también bajó en comparación al proceso electoral anterior, y también vemos algunos resultados importantes en el oficialismo, como por ejemplo que el Frente Amplio y el Partido Comunista pareciera que le ganaron el pulso al socialismo democrático y sobre todo, para que hablar de lo que comentábamos recién, la democracia cristiana. ¿Qué tan generales se pueden sacar conclusiones ahora con una muestra que está tan como limitada por todos los factores que hemos comentado, que son solo en algunos lugares, solo en comunas donde había disputa, pero en las otras donde había acuerdo no compitieron? A ver, esto es bien importante porque, muy buena pregunta, porque ¿quiénes participan en las primarias? En las primarias participan eventualmente los más intensos políticamente, o sea, los que tienen factores de adhesión más importantes dentro del espectro político, y eso evidentemente se ve en que las primarias siempre tienden a ser mucho más rentables para los extremos. Ese es un proceso. Y por eso que el Frente Amplio y el Partido Comunista se comen un poco el socialismo democrático. Esto es súper importante. Demostraron tener una mejor capacidad de movilización. Más no tiendo a pensar que esto vaya a ser una réplica del resultado que se va a producir en octubre. Claro. ¿Por qué? Porque con voto obligatorio vuelve el votante moderado. La política habla del votante de centro. El votante de centro no existe. Nadie se declara, mire, yo soy de centro. No, yo no soy ni de un extremo ni de otro. Yo tiendo a la moderación y por lo tanto ese es un votante que va a volver en el proceso electoral obligatorio de octubre. Luego de esto, obviamente, y la segunda conclusión a propósito de lo que tú planteas, José Francisco, es decir que en este reordenamiento creo que va a haber, esto iba a servir para ver cómo va a ser la negociación interna ahora. Claro. Creo que Renovación Nacional en comunas y en regiones que hay cierto litigio, por ejemplo la gobernación de la región de Valparaíso, por ejemplo algunas comunas, creo que va a tratar de hacer o demostrar su peso para esta negociación que va a tener internamente, primero con Chile Vamos, con la UDI y con Evópolis, pero también con toda la oposición completa. Y creo que ahí eventualmente puede haber un reordenamiento. Hay que ver muy bien qué es lo que va a pasar. Yo creo que el tema de las comunas es un elemento, pero el tema de las gobernaciones es otro. Claro. Creo que es difícil, por ejemplo, que la UDI tenga el candidato a gobernador metropolitano de Chile Vamos de la oposición en la región metropolitana y en Valparaíso. Creo que si la UDI pretende Valparaíso con la Pepa Hoffman, lo más probable es que va a tener que ceder la región metropolitana. Y creo que Renovación Nacional va a hacer ceder la región metropolitana a la UDI. Entonces, creo que ahí hay un elemento que hay que mirar y este reordenamiento de pesos postprimaria va a afectar la negociación, pues si es parte de eso. Oye, Javier, estamos en los últimos minutos de este bloque. Qué corto se nos sí, hizo. Se hace súper rápido. Oye, y quería preguntarte un poco para entender cuál es el panorama finalmente de la oposición, porque siempre se dice que en el fondo estas elecciones son señales importantes para lo que también se viene el próximo año con elecciones presidenciales, senatoriales, de diputados. Entonces, un poco mirando lo que está pasando, ¿qué crees que pueden ser? Vamos a proyectar esto, sí. Vamos a jugar a adivinar. ¿Cuál crees tú que van a ser aciertos de la oposición y cuáles crees tú que no? Ya, a ver, creo
creo que como en las elecciones de municipios, especialmente en alcaldes, van a operar las omisiones, creo que no es tan interesante mirarlas como las elecciones de gobernadores regionales. Si se cumple el vaticinio de lo que ha planteado Republicano, que ellos van a llevar un candidato a gobernador en todas partes y que Chile Vamos, la oposición, debiera llevar otro candidato a gobernador en todas partes, creo que ese porcentaje del electorado y quienes van a pasar a segunda vuelta, porque acuérdense que en gobernadores tenemos segunda vuelta, creo que va a ser muy decidor respecto a qué es lo que va a ocurrir o lo que pudiera ocurrir de cara a la elección presidencial. En alcaldes van a operar la omisión, y es difícil cuando tú tienes, imagínate, pensemos en la oposición, pensemos en Amarillo, pensemos en Demócratas, pensemos en el PDG, en los 3 Chile Vamos y en el Partido Republicano. O sea, estamos hablando de 7 fuerzas. Por lo tanto, cuando hay omisión es muy difícil identificarlo. Por lo tanto, mirar la elección de gobernadores, quiénes van a pasar a las segundas vueltas, qué tipo de derechas, a propósito de esto que está de moda con Europa, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de derechas son las que van a pasar a la segunda vuelta? Y el segundo elemento que hay que mirar es cómo se van a comportar las listas de concejales. Creo que ahí hay un segundo elemento donde se van a poder sacar 2 conclusiones que nos van a poder hacer mirar bien qué es lo que va a pasar, porque en concejales republicanos va a llevar su lista, prácticamente todos los partidos van a llevar sus listas propias, excepto la UDI, que lo más probable es que vaya en lista junta con Evópolis, pero ahí vamos a sincerar los votos y después en quiénes pasan la segunda vuelta de gobernadores vamos a tener otra mirada para ver cuál es la derecha que pasa. La derecha más conservadora, yo no me gusta hablar de ultraderecha o derecha más extrema, una derecha más conservadora asociada al Partido Republicano o una derecha más centrista asociada a Chile Vamos. Mira, interesante, vamos a estar ahí pendiente a ver si efectivamente las elecciones de gobernadores son las que un poco definen la línea de lo que va a pasar. Bueno, agradecerte, estábamos conversando con Javier Pérez, analista político y académico de la Universidad del Desarrollo. Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y ya estás en tu casa aquí en Radio. Gracias por la invitación, espero que me inviten más seguido. Yo feliz vengo a conversar con ustedes. Que chao. Gracias, Javier. Chao. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más Llegó la Hora.